Bienvenidos, somos la Iglesia Cristiana Evangélica Metodista Libre A Dios sea la Gloria, ubicada en Caricuao, Caracas. Durante este tiempo de pandemia estamos realizando nuestros servicios dominicales de esta forma, pero no es nuestra única actividad como iglesia. De lunes a viernes a las 8 de la noche vía WhatsApp tenemos servicio de oración. Los lunes en la iglesia tenemos discipulado. Los martes a las 8 de la mañana tenemos ayuno congregacional. Los jueves a las 10 de la mañana tenemos una labor social dirigida a la comunidad de Ruiz Pineda, a esas personas que en este tiempo no tienen un plato de comida, llamada Pan del Cielo. Los sábados tenemos 3 actividades: actividades jóvenes en la iglesia y evangelización en la redoma de Ruiz Pineda. A las 6 de la tarde tenemos escuela bíblica para jóvenes y adultos. Los domingos a la 1 de la tarde tenemos este servicio dominical y a las 5 de la tarde tenemos A Dios sea la Gloria aquí, que es un mensaje, va dirigido a los niños de nuestros hogares. Pero en este tiempo está en pausa porque subimos 5 videos para realizar una escuela bíblica vacacional llamada A Toda Marcha con Cristo. Ahora vamos a iniciar con nuestro servicio. Les sugerimos que dispongan este tiempo para el Señor, que preparen sus corazones, que eviten distraerse, para el tiempo de la adoración y la alabanza. Luego el pastor tiene un mensaje para nuestras vidas para esta semana. Dios les bendiga. Oh Señor, eres nuestro libertador. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca
nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomaste mi lugar, Señor, gracias. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca terminará. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tú nos diste libertad, Señor. Oh Jesús, abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. No, tomó mi lugar. Aleluya, 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 aleluya. Mi libertador, cantamos aleluya, nuestro libertador. Aleluya, santo, santo, aleluya, mi libertador.
libertador todopoderoso. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Feliz día, mis hermanos. Dios me los bendiga rica y poderosamente. Qué bueno es que nos hayamos reunido nuevamente para adorar a nuestro Señor. Qué bueno que Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, ahí nos ha reunido. Entonces también hay alegría, mis hermanos, hay gozo, porque muy pronto ya nos vamos a reunir en nuestro local. Gloria a Dios. Entonces, mantengámonos orando, clamando a Dios para que Dios siga abriendo puertas, de manera que pronto ya nos podamos reunir en el templo. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, la bendición de Dios para cada uno de nosotros, entonces, a través de su palabra. Y hoy traemos en el Salmo 32, habla acerca de la dicha del perdón. Entonces vamos a orar para que el Señor nos siga guiando, para que el Señor nos siga hablando a través de su palabra. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos ponemos, mi Señor, delante de tu divina presencia, y te rogamos, mi Señor, seas tú ministrando a nuestras vidas. Rogamos, Espíritu Santo de Dios, que tu presencia nos guíe, nos habla, nos unja. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias confiando en ti, creyendo en ti, que en ti hay cosas grandes y maravillosas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Entonces, había dos hombres en una ciudad. Uno era muy rico y el otro era un hombre pobre. El rico tenía una hacienda muy grande, muy amplia. Tenía ganado, caballos, tenía bueyes, ovejas. Y el pobre no tenía sino una sola corderita que le había comprado con su dinero, y él le daba de comer, le daba de beber, y la criaba como si fuera uno de sus hijos. Entonces vino un caminante, vino a visitar al hombre rico, y el hombre rico, en lugar de agarrar de su gato, de su ganado, agarró la corderita de este hombre pobre. ¿Y qué es lo que hizo? Este hombre agarró la corderita de este hombre pobre y la preparó, le dio su guiso, le dio de comer al visitante de este hombre rico. Entonces, veamos esta historia, mis hermanos. Con esta historia, el profeta Natán confronta a David por su pecado de adulterio con Betsabé y Urías el Eteo. Pero veamos lo que dice las escrituras. Dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Se enfureció David contra aquel que hizo tal vileza. Sin embargo, Natán le dice a David: tú eres aquel hombre. Había cometido tremenda barbaridad, tremendo pecado. Él no se había dado cuenta. Sin embargo, el hombre de Dios le dice: tú eres aquel hombre. Entonces, esta lección que debemos aprender es que Dios no olvida lo que hacemos, aún en secreto. Aún cuando haya pasado el tiempo, Dios no olvida, porque Él es soberano, mis hermanos. Él conoce nuestra vida. Entonces, a raíz de esto, David escribe el Salmo 51. Entonces, en este salmo vemos acerca del arrepentimiento. Nos habla de arrepentimiento, una plegaria pidiendo purificación, a las cuales
a las cuales esto es la antesala para el tema de hoy, acerca de la dicha del perdón. Porque hay una dicha, mis hermanos, hay un gozo, hay una alegría cuando sabemos que Dios nos perdona. Ahí hay alegría. Entonces el Salmo 32, les invito a que vayamos a él, que leamos el Salmo 32. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Amén, amén, aleluya. Entonces, el perdón de Dios trae felicidad, trae gozo, dicha, la bienaventuranza. Entonces, la palabra bienaventuranza expresa el más alto grado de felicidad, que dice altamente feliz. O sea que no hay felicidad que tener el perdón de los pecados. La felicidad grande, mis hermanos, es saber de que Dios ha perdonado, nos ha perdonado. Entonces, estos tres versículos primero que acabamos de leer, el 1 y el 2, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y no hay espíritu ni engaño. Amén. Entonces, hablando acerca del pecado, veamos bien entonces, gloria a Dios. Hay tres palabras entonces para el pecado. Uno es la transgresión, el otro pecado y el otro iniquidad. Y transgresión nos dice que es rebelión, es rebelarse en contra de Dios. Cuando deliberadamente hacemos lo que no le agrada a Dios, eso es pecado, mis hermanos. El pecado es apartarse del camino de las enseñanzas que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha enseñado no pecar. Entonces, no llegar al blanco. Mis hermanos, entonces el pecado no le agrada a Dios. Y el otro es la iniquidad. Y es el alto grado del pecado. Es la maldad, es la impiedad. Es distorsionar la enseñanza que Dios nos ha dejado, que nos ha dado. Entonces, también es pervertirnos. Entonces, saber de eso, hermano, es arrepentirse de todo ello, del pecado. Entonces, el salmista dice: dichoso porque Dios ha perdonado su pecado, ha quitado, ha cubierto. Esto fue lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, cuando nosotros recordamos, cuando vemos lo que Él ha hecho por nosotros, Él ha derramado su sangre por cada uno de nosotros, vemos entonces que esa sangre tiene poder. Él nos perdona y dice también de que no se olvida. Dios no nos hace recordar el pecado. Somos nosotros los seres humanos que constantemente recordamos. Pero Dios, hermano, Dios se olvida de esos pecados, hermano. Dios nos perdona y listo. Entonces, perdonar es olvidar.
Y Dios lo expresa así, tanto en el libro de Isaías, que dice, no me acordaré más de tus pecados. Porque Dios es así, mis hermanos. La naturaleza de Dios es así, es perdonadora. Él ha perdonado todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. ¿Cuál es el detalle? Es confesar nuestros pecados. El perdón ha sido parte de la naturaleza de Dios, porque Dios así es su naturaleza. Lo anunció desde el Antiguo Testamento con Moisés, lo hizo ver también a David y también lo mostró al mundo por medio de Jesucristo. Y por medio de su palabra vemos que Dios es Dios, un Dios perdonador. Él dice que no ha enviado al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Y dice también en Romanos, nos dice, el 4, 7 y 8 nos dice, el 7 y 8, capítulo 4, el 7 y 8 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermano, bienaventurado entonces, dichosos somos cuando vemos de que Dios nos ha perdonado, cuando sabemos que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Entonces debemos de venir con fe, debemos de venir con confianza, acercarnos al trono de la gracia, confesar nuestros pecados y Dios nos va a perdonar. Entonces Dios nos va a perdonar y vamos a recibir entonces alegría y gozo. El pecado entonces requiere arrepentimiento y confesión. Debemos entonces, mis hermanos, debemos confesar nuestros pecados. Entonces debemos arrepentirnos. Veamos qué es lo que dice las Escrituras. Dice, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, mis hermanos, es tendencia natural de las personas ocultar nuestros pecados. Nuestra naturaleza pecaminosa nos dice que debemos de ocultar nuestro pecado. Y lo vemos a través de las Escrituras, mis hermanos, que el pecado nos hace que nos ocultemos de Dios, pero Dios nos conoce. O sea que no tenemos por qué ocultar a nada, no tenemos por ocultarle nada a Dios. Entonces, cuando no confesamos nuestros pecados, ¿cómo se sentía el salmista? Dice, mientras cayese envejecieron mis huesos. Este hombre se sentía solo, acabado, triste, abatido, sin fe, sin vigor, sin fuerzas. Ahora bien, este texto también nos hace referencia con el Salmo 51, en las cuales nos dice que Dios tenga misericordia conforme a su misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Señor, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora bien, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Mire, el verso 3 del 32 nos está diciendo, mientras callé se envejecieron mis huesos. Mientras estaba oculto, no había dicho nada, no había confesado, no se había arrepentido, dice que él no podía moverse. Sus huesos se le habían corroído. Él no tenía fuerza, no tenía vigor, no tenía fe, no tenía esperanza. No le salía una palabra porque no había confesado su pecado. Este hombre no había confesado su pecado. Pero cuando él, dice la Biblia, cuando él confiesa su pecado, se arrepiente, entonces, fíjese bien, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confianza entonces es confesión, mis hermanos. El primer paso que tenemos que hacer entonces, quedar en esta situación, es confesar nuestro pecado. Es el paso esencial del arrepentimiento para el perdón. Porque Dios nos perdona, pero debemos arrepentirnos. Dios nos está esperando y nos ofrece perdón. Pero antes debemos confesar. Si hemos pecado, confesemos nuestro pecado y Él nos va a perdonar. Él nos está diciendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. No hay una sola en la cual Dios no pueda perdonar. Él dice que nos va a perdonar de toda maldad. Él nos limpia. Su palabra, poderosa palabra, es una promesa que si nos acercamos a Él, nos arrepentimos de todo mal, Él nos va a perdonar. Por consiguiente, nos va a traer gozo. El hecho de confesar nuestros pecados nos va a traer liberación, nos va a traer sanidad, nos va a traer libertad. Y en el nombre de Jesús, en esta hora declaramos la sanidad para tu vida. Si tus huesos estaban corroídos, si tú no habías abierto tu boca, hoy es el día que tú abres la boca y confiesas tus pecados, y tú vas a tener gozo, vas a tener alegría, vas a tener la libertad para la cual has sido lavado o comprado. Tú has sido llamado para manejarte, para caminar en la libertad, para caminar en la vida que Dios te ha dado. Pero es necesario que si tú has pecado, que confieses el pecado. Es necesario que hoy tú te arrepientas de todo el mal que has hecho, y en el nombre de Jesús recibes en esta hora, recibe la sanidad, recibe la restauración, recibe nuevamente la voz para poder seguir exaltando el nombre del Todopoderoso. Entonces, luego que nos arrepentimos, podemos tener la comunicación con Dios y podemos orar, podemos decir a Dios que tenemos un refugio seguro, que tenemos la protección, que tenemos entonces, Él nos libra de toda angustia, y Dios quiere de nosotros un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, el cual Dios no lo va a despreciar. Porque el Señor es aquel que nos perdona, es aquel que nos limpia. Pero es necesario que tú y yo, si hemos pecado, vengamos al trono de la gracia, confesemos nuestros pecados y Él nos va a limpiar. Si hemos pecado, arrepentidos. El Señor dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha llegado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario, mis hermanos, entonces, que si hemos confesado, que nos arrepintamos entonces. Si hemos pecado, arrepiéntete hoy, que hoy puedes tener la dicha de que recibas el perdón y recibas el gozo, recibas la alegría que el Señor nos trae. Entonces, el Señor también nos dice que por medio del perdón Dios nos trae su dirección. Vamos a conseguir que por medio de su palabra, es que si Dios nos perdona, Él nos va a traer su dirección. Veamos lo que dice el verso 7, el verso 8 y 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Señor nos dice de que Él nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino. O sea, no hay otro camino, mis hermanos. Pero es necesario que vengamos al camino, vengamos ante la presencia de Dios, vengamos arrepentidos ante el Señor nuestro Dios, con arrepentimiento, con confesión de pecado. Mis hermanos, si hay pecado, arrepentimos entonces, como dice el Señor, constantemente. La predicación de la palabra de Juan, del Señor Jesús, nos dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy más que nunca, mis hermanos, Iglesia de Cristo, hoy es necesario que nos arrepintamos de todo pecado y podamos entrar nuevamente al trono de la gracia, podamos disfrutar del camino, el camino que el Señor nos ha brindado. El Señor nos está diciendo, mira, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos.
Entonces nos está diciendo que no seamos como el caballo ni como el mulo. El caballo, para poder dejarse guiar, le ponen un bozal en donde es un hierrito está fijado en dos partes. Entonces, con ello nos está diciendo que es necesario esas dos partes. Es cuando usted lo frena para la mano izquierda y usted lo manipula para la izquierda. Si es para la derecha, y así, usted lo puede manejar al caballo. Entonces, Dios nos está haciendo ver la forma como debemos dejarnos enseñar por Dios. Dios no nos está diciendo que nos va a meter freno a nosotros. Dios nos está diciendo que vayamos, que no seamos como el mulo ni como el caballo, que no seamos como ellos, más por el contrario, mis hermanos, que nosotros debemos dejarnos guiar por Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por Dios, vamos a ver la bendición, porque en el camino del Señor, ahí hay bendición, ahí hay bendición. Entonces, la dicha del perdón, hermanos, hay una dicha, hay un gozo, hay una alegría, hay una bienaventuranza, mis hermanos, hay una bienaventuranza el saber que Dios nos perdona. Entonces, la dicha del perdón es el gozo, es la alegría, es la liberación. Si nosotros percibimos, si sabemos que Dios nos ha perdonado, vamos a ver en nuestra vida ese hombre nuevo, ese hombre cambiado, porque es Dios quien nos está ministrando más a nuestra vida, porque el regresar al camino del Señor, ahí es donde vamos a tener esa alegría. Entonces, la dicha del perdón, mis hermanos, en este día es para que nos volvamos a Él. Si hemos pecado en esta hora, arrepiéntete. Si hemos pecado en esta hora, en este día, es necesario entonces confesar todos nuestros pecados y el Señor nos va a limpiar de todo mal. Entonces, todo esto con el propósito, mis hermanos, de que sepamos que Dios nos perdona si confesamos nuestro pecado. Que Dios nos cobija si confesamos nuestro pecado. Porque Dios es bueno, mis hermanos. Porque el Señor nuestro Dios tiene los brazos abiertos. Veamos la historia de este joven que se apartó de su padre. Hizo desastre en su vida. Sin embargo, regresó, se arrepintió y su padre dice que la historia de la palabra dice que él estaba esperándolo con brazos abiertos. Así Dios, nuestro Dios, tiene los brazos abiertos. Si nos arrepentimos de pecado, Dios nos perdona, Dios nos levanta, Dios nos restituye, porque es Dios quien nos restituye, es Dios quien nos da vestido nuevo, que nos da calzado nuevo, quien nos da autoridad, porque Dios nos da autoridad. Entonces, cuando venimos a Él, pero con un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, es Dios quien nos levanta, es Dios en esta hora. Hermanos, yo te digo que si hay alguno que se ha apartado, hay alguno que ha pecado en contra de Dios, es necesario que hoy se arrepienta y venga ante el Señor. Él nos va a perdonar, Él te va a perdonar. Es necesario entonces que te tome de la mano de Dios y le diga: Señor, perdóname en el nombre glorioso de Jesucristo. Es necesario que en este día, Señor, perdóname, tú eres el Señor de mi vida. Señor, yo sé que en mi vida hay una pecaminosidad, pero también yo reconozco, mi Señor, que tú eres Dios perdonador. Yo reconozco en este día que en ti, Señor, hay alegría, hay paz, Señor, hay una bienaventuranza, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Hoy confieso, pues, Señor, mi Dios, de que tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Tú eres entonces lo que dice tu palabra: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Entonces, esta palabra, mi Señor, en donde nos hace ver de que soy verdaderamente o altamente feliz, dichoso, porque eso es lo que dice la bienaventuranza: dichoso. Entonces, como dichosos que somos, estamos alegres, estamos gozosos, porque el Señor, Él nos perdona. Y una vez que nos perdona, nos trae libertad, nos trae alegría. Entonces, vamos a orar, mis hermanos, sabiendo de que hay una dicha por haber confesado nuestro pecado. Saber de que Dios nos perdona. Reconocer que el Señor nos limpia de toda maldad. Vamos a orar, mis hermanos. Ahí donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, bendito Rey de Gloria, confieso que he pecado, mi Señor. Oh, bendito Rey, te he faltado a ti, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre.
Pero en el nombre de Jesús, en esta hora yo te ruego, creyendo en ti, confiando que tu sangre preciosa, la sangre de Jesucristo, que me limpia de todo pecado, me limpia de todo pecado, me limpia de toda maldad. En esta hora yo te ruego, perdóname, Señor. Hoy vengo delante de tu divina presencia y te ruego, perdóname, Señor, límpiame toda maldad, límpiame, Señor, en el nombre de Jesús te lo ruego. Oh bendito Rey de Gloria, gracias, Señor, por pasar tu mano santa en cada uno de aquellos que hoy hemos venido delante de ti, y te rogamos que tú nos perdones, que tú nos restituyas, Señor, que tú levantes, Señor, nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por perdonarnos, gracias por levantarnos, gracias por restituirnos. Bendito es tu nombre, Señor mi Dios, por siempre. En el nombre de Jesucristo hemos orado creyendo, Señor, en ti. Hemos orado confiando en ti, bendito Rey de Gloria, que tú perdonas todas nuestras iniquidades, nos limpia de toda maldad y nos hace, Señor mi Dios, cambiar nuestra actitud, nuestra vida en gozo, en alegría, porque tú nos has perdonado. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado